Hola, queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenida formal a esta nueva edición de su programa dominical, francamente, una visión de lo que son los grandes protagonistas que marcan la historia de nuestro país y del mundo. Este domingo estoy regocijado, siento a plenitud, porque nuestro protagonista es un colega que pues enaltece lo que es clase jurídica. Al punto tal que con quien vamos a conversar hoy está ya constituido como uno de los grandes juristas dominicanos. Doctor José Miguel Vázquez García es profesional del derecho, ha orientado su línea en diferentes ámbitos, pero destacado en el ejercicio con una entrega especial a lo que es el derecho migratorio y el derecho electoral. Pero dentro de lo que es su fase polifacética, lo tenemos surcando aportes hacia la política en nuestro país. Pero lo que él hace con mucha negación, con mucha entrega, es lo de formar profesionales en nuestro país, la cátedra universitaria y lo que son su participación en las fases ya avanzadas de los doctorados y las maestrías en el país, porque realmente nos coloca ya dentro del mundo académico a nivel de grandes países desarrollados. José Miguel, yo te ubico en, en lo que es una ciudad que me tocó conocer por vida en San Pedro de Macorís, porque según tengo entendido, tú eres de Atomayor. Correcto, Nacido y criado. correcto. En Atomayor hay río. Sí, Tú ibas al río, sí, ¿es verdad? sí. Y es bueno el río. Bueno, el río Iguamo, que llega a San Pedro, empieza allá en Atomayor. Bueno, es un río grandísimo. Ese Yo río digo río de esos que empieza. tienen chorrera, Sí, que uno se pone para que le caiga arriba. correcto, ese río es grandísimo. Bueno, ahí está la fuente de abastecimiento de agua del pueblo. O sea, de abastecimiento del acueducto. Ya. Está el río Maguá, que es un río O sea que de menor tu caudal. estudio primario y secundario, como le decían antes, tú lo hiciste Eso es correcto, para lo hice allá. en Atomayor. En la escuela Bernardo Pichardo y en el liceo César Nicolás Penson. Ah, tenía mucha novia. No, No. yo empecé en Atomayor como a los 7 Porque en años. Atomayor hay unas mujeres preciosas. Sí, son preciosas, eso es verdad. Fíjate, yo empecé a hacer locución. Es difícil uno sustraerse. No me distraiga, déjame concentrarme. Yo empecé a los 7 años a ejercer la locución. Sí, pero en emisora. En la única emisora que había allá, que era Radio Maguá, Ajá. en un programa infantil que se llamaba La Voz Infantil, que en principio la dirigía Anthony Ríos, o allá le llamábamos Kinder, Ah, ok, Antonio Rodríguez. ok. Kinder, pero Kinder hacía el programa, perdón, Anthony Ríos hacía el programa, Para que la gente lo sí, ubique. con mi hermano, Peter Vázquez o Pedro Vázquez. Ajá. Ellos hacían la hora infantil de 1 a 2 de la tarde todos los días en las épocas navideñas. ¿Y tú participas? No, cuando Anthony ya está en los preparativos de irse,
con Johnny Ventura, que le grabó antes de eso Jiménez Maxwell, su primer disco, que era precioso, que yo no creo que alguien se acuerde de eso, que se llamaba Quimera. Era balada, una balada. Una balada, que no se conoció porque decía ansiar cosas sencillas, de esas que amo tanto desde que te vi. ¿Fuiste tú que Pensar, no, yo era un niño, no. Que el mañana es hoy, que el ayer no existe sí, porque no estás aquí. Preciosa la canción, era composición de él. Sí. Y el respaldo en un 45 era quizás, tal vez, quizás me recordarás, quizás te recordaré, quizás un día al pensar que nuestro amor terminó, porque las cosas son así. Pero una canción, yo me lo sabía. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Anthony es contratado por Johnny Ventura y tiene que salir de Atomayor. Entonces, yo empiezo en esa etapa, al terminar Anthony, yo empiezo. Entonces, a Anthony lo sustituye, relevo a mi hermano. Okay. Entonces, él luego releva a Anthony o a Kinder, un gran amigo que creo que falleció en estos días, Moreno Rosa. Entonces, Moreno Rosa, ya con la voz adulta, yo con la voz infantil, empezamos a hacer el programa. Yo duro varios años haciendo el programa, pero un día me dicen que vamos a tener que cancelar. Digo, ¿y por qué? Un muchacho. Pero oye, Sí. Digo, ¿y por qué? Me dice, porque tu voz ya está poniéndose ronca. Ok. Entonces ahí yo tengo que dejar el programa porque ya la voz mía me salía de niño a veces y de adulto a veces. Sí. Entonces ese cambio no procede en ese programa. Ay, Dios. Pero oye, ¿por dónde empezamos? Y tú loco por haberte quedado. Lógico. No, yo me sentía frustrado. Sí. Esa voz tan estúpida, gruesa que me salía a veces, yo no lo soportaba. Y resulta que mucha gente quería tener la voz que yo tenía ya de gruesa. Sí. Y recuerdo a Expedito de los Santos que quería tener la voz mía, que fue locutor también. Y el locutor y el profesor en la universidad. Pero ya ahí fue que murió tu participación. No, ahí en Radio Magua. No. Después se esperaron unos cuantos años, porque entre 11 a 14, ese es un proceso de pubertad, que entonces cuando caigo en la adolescencia, ya tengo una voz como la tengo ahora, entonces paso a dar un programa que se llamaba Canciones del Recuerdo. En estos momentos somos parte de, no recuerdo, había una frase que yo decía, estamos recorriendo en el carro de la historia, somos guiados por la brújula del tiempo, que enfrenta aquellas cosas maravillosas que pertenecen al pasado con la felicidad. Sí. En este su espacio, canciones. Leía mucho la enciclopedia. Canciones del recuerdo. Sí, yo era un enfermo. Sí. Yo recuerdo, había un amigo en Atomayor. Porque el locutor tenía que estar bien preparado. Sí. El locutor no podía Óyeme, yo me preparé a través de una enciclopedia que se llamaba Quillet, Ajá. Que la tenía no yo, sino un amigo que le decíamos el Dager, que empezó a estudiar después de adulto, y él compró esos libros, y yo no salía del cuarto de él estudiando todo lo que decía. Para mí eso era una emoción, todo lo que decían esos libros, 12 libros de este tamaño, yo quería leerlo todo en un día. Entonces aprovechaba y las tareas que me ponían. La historia, geografía. Todo. Y las clases que me ponían en la escuela, yo le estudiaba desde ahí, desde esa biblioteca de mi amigo. Pero seguiste ejerciendo. Entonces después como a los ¿sacaste carne y todo 15 o 16 años. ¿Sacaste carne? Sí, con Otto Rivera. Ya. Sí, yo tengo mi carnet, el número tiene 3 o 4 números. Yeah. Yo no sé ahora cómo son. Sí, y incluso cuando me estaban probando, haciendo el examen, recuerdo que Otto Rivera era. Sí. Homero. ¿Cuál es? ¿Homero qué? Que era de ese momento el director, yo creo que yo sé de qué de telefonía, de ese señor, que incluso cuando yo estaba, porque yo no recuerdo. Sí, está bien, pero yo sé entonces, que tenía también una voz. Sí. Entonces, cuando él me están evaluando, que yo vengo de Atomayor a que me evalúen como locutor, tenía mucha influencia
de Ramón, este que tenía la voz gruesa, de Radio Clarín, preciosa, Ramón, José Ramón, de Radio Clarín, una voz preciosa, una de las voces más lindas de la República Dominicana. Entonces yo estaba muy influenciado por él, pero en el otro lado estaba influenciado por Corporán de los Santos, en la parte animada. Sí. Entonces yo recuerdo que cuando me están evaluando me dicen, usted escucha mucho a Corporán. Ya. Y digo, bueno, Pero, sí, pero sí. no era mala referencia. No, eran dos referencias, me dijeron ahí. Entonces yo luego empecé a dar 2 programas en la emisora de mi pueblo, en Atomayor. Recuerdo que daba uno de 8 a 12 de la noche. Como yo estudiaba, tenía que dar ese de 8 a 12 de la noche y los domingos creo que en la mañana. Programas románticos, siempre me fui por esa área. Ay, yo declamaba. Sí, no, eso es lo que es escribir Sí. poemas y naturalmente declamar, y más cuando se vivió una época en que el romanticismo Sí, estaba exacto. muy latente. Dábamos serenata. Sí, muy latente. Recuerdo que yo me sabía casi todas las canciones, Serenata, todos los y no poemas tenías novia. de José Ángel. Y no tenías Vamos a seguir novia. con José Ángel Buesa, Sí. de José Ángel Buesa. Sí. Todas las canciones, todos los Sí. poemas casi de él. Escribiré, no, ese lo compuse yo, escribiré los últimos versos. Decía, ese fue a una novia infantil que tenía, que Sí. decía que un día nos pusimos guapos y yo le escribiré los últimos versos que me hablen de ti. Como alejarse una sonrisa con el aire que nos vuelve, como marcharse lo alegre con una alegre fingida, como se va la brisa a buscar pasión perdida. Quiero que estés lejos, donde no pueda verte. Ahora te lo dice directo, ¿oíste? Ahora te lo pone en carne y hueso. Te dicen ya lo que es. Entonces, Pero la verdad que es una época preciosa. sí. José Miguel, y tú viniste para la capital a estudiar. Sí, después yo... Tú viniste, ya saliste de Atomayor, visualizando, programado lo que ibas a hacer Sí. en los estudios. Sí. Mi papá en principio quería que yo fuera militar, Ok. pero no sé, siempre lo evadí. Y quien salió siendo militar fue mi hermano, el más pequeño mío, Ok. Jesús. Se metió a las carreras allá a San Isidro y yo no, yo quería ser abogado. Porque allá había un abogado en mi pueblo que yo lo admiraba mucho, porque hablaba duro y mucho. Sí, que Así era el abogado eran de antes. incursantes, los abogados eran Ese era incursantes. Diomedes de los Y eran Santos. poetas también. Diomedes de los Santos, que también era hermano de un jefe de la Fuerza Aérea, de Cosito de los Santos, no sé. Y mi papá era muy amigo de ellos. A los 17 yo salí de Atomayor. Ya programado que venía a estudiar Sí. Derecho. Entonces aquí vine a estudiar en la UAS. Mi vida estudiantil fue bastante accidentada porque tuve que trabajar. Pero me envolví mucho porque yo soy muy apasionado de lo que hago. Y recuerdo que empecé a trabajar en Radio Clarín como locutor, junto a Nelson Brudis, al Gordo, a Rubén Darío Aponte. Lo vi, por cierto, el otro día. Sí, lo quiero muchísimo ese gordo. Ya no es tan gordo, pero lo Sí, quiero él está. sí, a Bernard, a Robert Bernard, que nunca más he sabido de él, a José Alfonso, Sí, las voces. y a voces preciosas, Sí, todas. sí. Y al que yo te digo, a José Ramón, perdón, no recuerdo el nombre de Ramón, Aníbal Ramos, Sí. una de las voces que yo considero más preciosas de este mundo. Sí. Entonces ahí empecé a trabajar como un abogado, locutorcito de segunda, con esas estrellas al lado, pero ellos me empujaban. Yo ahí llegué a dar varios programas, entre ellos una voz, una sombra, una guitarra de Feliciano. Ese era los domingos. Los domingos en la mañana. Papá lo escuchaba. Yo llegué a dar ese programa Papá lo muchas veces. escuchaba, papá no se perdía ese programa. Sí. Y canciones sin tiempo en la noche. Yeah. Sí. Son cosas que casi nadie las sabe, que me conocen, no, porque yo no toco esos temas. Pero sí, eso me vinculó bastante. Trabajé luego en Radio Triunfo. Trabajé entonces como promotor de orquestas
Yo Sí, tú estuve estabas en con... los medios. Sí, exacto. Ahí Los medios. manejé. Recuerdo que con la mayoría de los grandes artistas yo tuve vínculos. Fernando, José Miguel, Wilfrido. eh, eh, ¿qué te inclinó? ¿Qué te motivó a elegir el derecho como Sí, carrera universitaria? mira, mi papá influyó mucho. Ujú. Él me decía, tú vas a ser grande. Se equivocó, pero él creía eso. No se Y equivocó, mi ¿no? hermana mayor, nosotros somos una familia de hermanos de 23. El 23, hermano. Y que no había televisión. Sí, no. Y tú dirías, pero es un perverso. No, mi papá fue uno de los hombres más respetados del pueblo. No, pero eso era común. Exacto. Eso era Para que tú, común. y uno Porque dice, en La pero Vega, ahora tú lo en La puedes Vega había juiciar. uno que tenía 103. Tú lo podrás enjuiciar, pero para tú enjuiciar a alguien tienes que medir la circunstancia y el medio en que se desenvuelve y la etapa en que se desarrollan esas circunstancias. Yo lo que tengo son 3 hijos, pero él tuvo 23, me llevó 20. Y recuerdo y cómo nos formó. Mira, el primer viaje que yo di a Estados Unidos fue invitado por mi hermano mayor, Armenio, que lamentablemente murió. Recuerdo que en una ocasión yo vi que él se puso enemigo mío allá en el viaje, que no me habló en un día. Ajá. Yo estaba preocupado. Yo le hablaba y él volteaba la cara. Entiendo. Y al otro día lo dejé, ¿no? Al otro día digo, yo quiero irme. Está bien, pero él no quería que yo me fuera. ¿Por qué te quiere ir? Digo, porque tú no me quieres hablar. Muchachito. Cosa de sí, cosa de ¿Y hermano. por qué? ¿Tú sabes por qué? Digo, no. ¿Tú te acuerdas cuando te preguntaron si éramos hermanos ayer? Ayer, bueno, que tanta gente, pero sí. ¿Qué tú respondiste? Que sí, que éramos hermanos. No. Tú dijiste, somos hermanos de padre. Eso me dolió. Es verdad. Sí, sí. Wow. Le dio sensibilidad. Sí, y es verdad, éramos de padre, pero Sí. él decía, es que a nosotros no. no nos enseñaron eso. No hay distinción. Ustedes estaban- A nosotros nos enseñaron a ser puro y simple eran- hermanos. Ustedes eran 23, pero de diferentes. Lógico, padres. diferente, lógico. Sí, eso se usaba mucho. Pero que él nos inculcó que éramos un solo grupo, que no éramos grupos, que éramos una sola línea. ¿Y de cuál identidad. fue ese impulso que te dio para que tú te inclinaras por el derecho? Mira, yo primero entendí que tenía algunos Dotes. dotes para Expresar. manejarme, sobre todo Sí. algunas, y la gente a veces te encasilla. Sí. Tenía facilidad de expresión. Yo recuerdo, Rafa, que cuando yo estaba en la secundaria, los compañeritos me pagaban para que yo le hiciera poemas para ellos Mandárselo a los entregársela a la novia Sí. o a la pretendiente. Sí. Porque yo siempre fui un adicto a la escritura. Yo recuerdo que algunos adultos me identificaban por el carajito que estaba sentado. Yo vivía en la subida de la emisora, en una esquina, porque yo me sentaba en la tarde, daba la sombra, y yo me sentaba a leer ahí, en la calle, en la acera. Entonces me sentaba, y mucha gente, yo no veía quién cruzaba, porque yo era leyendo. Yo fui un enfermo con la lectura. Entonces, muchos me identificaban y decían, el carajito, oye cómo me distinguían, el carajito que lee, el carajito que siempre está leyendo, Sí. el muchachito ese que lee mucho. Esa era la forma de ellos distinguirme a mí. Y me lo dicen después, me lo decían después de adulto. O sea, cuando ya sí, yo sabía de ti, de tal y cual. Entonces, esas varias venas, más que mi hermana mayor, que mi papá mencionaba estaba muy orgulloso de ella, era abogada. Ok. Que ya había. Entonces, hay una corriente que me impulsaba también a yo seguir esa línea. Ya. Pero yo entendía que lo que más se inclinaba a mis deseos, a mis gustos, a mi preferencia, era el derecho.
y que me gustaba, pues... Defender causa. Exacto. Miren, es lo que realmente él ha venido haciendo a través del trayecto de su vida, pero lo ha hecho de diferentes ámbitos. Todo eso lo vamos a ir conociendo dentro de este profesional dominicano que enaltece la clase jurídica, enaltece la clase académica y enaltece la clase política en nuestro país. Acomódense para que entonces ya veamos cómo se alcanzan las metas, cómo personas como el doctor José Miguel Vázquez ha escalado dentro del trayecto de su vida. Retornamos un momentito, vamos a ver unos mensajes de nuestros oficiadores. Quédense por ahí.